Una pregunta constante que nos hacen muchos padres, especialmente en nuestros seminarios para disciplina o educación infantil, es ¿qué hago para disciplinar a mi hijo sin tener que golpearlo? Y es una extraordinaria pregunta, porque en un contexto cultural donde se nos ha enseñado históricamente de que los niños tienen un colchón natural, que son las nalgas, que hay que darle, y han creado todo un mito en relación con las nalgas, que es el lugar que Dios creó supuestamente para que le golpeáramos a los niños, con lo cual es falso absolutamente. Hemos inventado mitos. ¿Cómo educo sin recurrir a los golpes, sin recurrir al insulto, al grito? Porque hay muchas formas de golpear. Insultar también es golpear, gritar también es golpear. Entonces, ¿qué hago para hacerlo? En primer lugar, vamos a establecer la importancia de la voz. Pareciera algo pueril, banal, pero no lo es. La importancia de la voz y la importancia del tono de voz que utilizamos y del volumen de voz que usamos. Hay una regla en el caso de la educación infantil. En primer lugar, en educación infantil hablamos de disciplina, no hablamos de castigo. El castigo es punitivo, el castigo pretende crear un daño similar al daño causado. Eso es punitivo, eso no educa, eso finalmente no enseña. Hablamos de disciplina. Cuando hablamos de disciplina estamos hablando de guía, de dirección. Entonces, ¿cómo guiamos a nuestro hijo? Para empezar, todo niño se va a equivocar. Niño que no se equivoca no es niño, porque están en proceso de crecimiento. Algunos se van a equivocar más que otros. Todo niño va a quebrar objetos. Eso hay que asumirlo. Por eso que cuando tienes niños, tienes que tener objetos que sean de bajo costo y puestos en algún lugar, si tienes alguno más delicado, puesto en algún lugar donde no te vaya a dañar. Los niños son inquietos por naturaleza. Eso, dalo por hecho. No puedes tener un niño amarrado, porque eso, además de inhumano, no sirve. Los niños son curiosos, así que se van a meter en todos los rincones de tu casa. Van a abrir el refrigerador no recuerdo cómo le dicen en otras partes. Lo van a abrir, van a sacar cosas y el niño es así. Por lo tanto, vas a tener que enfrentar la disciplina entendiendo de que el niño tiene una curiosidad natural. Yo suelo decirle a la gente, el niño que no es curioso tiene un problema, porque el niño es curioso. El niño que no es inquieto tiene un problema, porque el niño es por naturaleza inquieto. El niño que no es preguntón tiene un problema, porque los niños normales preguntan. Los niños ríen, los niños son niños, déjalos ser, pero disciplínalo. El primer elemento para disciplinar sin golpear es control de voz. ¿Qué tienes que hacer? Sienta a tu hijo, niño, pequeñito, un poquito más grande, hasta los 6 años, y a los púberes, siéntalo frente a ti, mirándolo a los ojos. Procura que el niño te vea, que te mire. La regla es, mientras más pequeño, tienes que hablarle menos. Mientras más grande, tienes que hablarle un poco más. Y tienes que hablarle en tono de voz bajo, incluso en susurro, de tal modo que obligues al niño a escuchar, a poner atención. Y le dices claramente, hijo, hija, esa actitud que tú estás teniendo no es correcta, y le das 2 o 3 razones y se acabó. Cuando tú bajas el tono de tu voz, cuando no gritas, cuando tú hablas, en primer lugar provocas la atención del niño. Y en segundo lugar, le estás dando una lección de la forma de comunicarse. Cuando tú lo haces a la inversa y tú le gritas al niño, entonces el niño empieza a manejar lo que se llaman niveles de tolerancia. Al primer grito, el niño te va a hacer caso. Pero para que te haga caso en una segunda ocasión, tendrás que gritar un poquito más alto. Y para que te haga caso en una tercera ocasión, tendrás que gritar un poquito más alto. Y finalmente termina haciendo unos gritos destemplados, porque el niño va superando niveles de tolerancia y ya no le impacta tu grito hasta que llega un momento donde la casa es de locos. Entonces, ¿cómo manejas eso? Con tu tono de voz, con tu volumen y hablándole directamente al niño en susurro. Yo los desafío, queridos padres y madres que me escuchan, pruébenlo con sus hijos 1 semana y van a ver los resultados. Siéntalo frente a frente
Míralo a los ojos. Dile que te mire a la cara, que te mire y háblale. Háblale. No necesitas gritar. Háblale, tranquilo. Y la regla, no se olviden que es muy importante. Mientras más pequeño, menos información. Mientras más grandecito, un poco más de información. ¿Por qué? Porque el más pequeñito te va a captar 2 o 3 cosas, pero te entiende. Los niños son inteligentes. Hay un problema enorme para los adultos que normalmente menosprecian a los niños, los disminuyen creyendo que los niños no entienden. Cuando tú vas, el niño ya viene de vuelta. Los niños entienden mucho más de lo que tú te imaginas, muchísimo más. Y es sorprendente, porque como es una esponja que está absorbiendo todo, te escucha. Ahora, el niño, por naturaleza, es muy sensible al sonido. Entonces, cuando tú bajas la voz, el niño entiende en su mente lo que el papá o la mamá me va a decir es muy importante. Pero cuando tú haces el efecto contrario y gritas, el niño, como también grita, pero el niño no grita porque es violento, el niño grita porque es alegre, no lo entiende, no lo valora, no le da la misma importancia que cuando tú haces el efecto contrario. Ahora, si tú te acostumbras a manejar el tono de tu voz, a manejar el volumen de tu voz y la forma como te comunicas con tu hijo, vas a lograr que tu hijo empiece a repetir el mismo modelo. Cuando hemos dado este consejo en otros contextos, más de alguna vez han venido padres a decirnos o nos han escrito diciendo: mi hijo se está comportando de una forma distinta. Cuando quiere decirme algo muy importante, me toma la cara, me decía una madre, y como diciendo: mírame fijamente. Porque el niño entiende y aprende. ¿Quieres comunicar algo importante? Mírame fijamente. Lo mismo que tú le vas a decir a tu hijo cuando le hables. Una característica importantísima de la educación sin golpes tiene que ver con la comunicación. Si comunicas en un tono adecuado, con un volumen adecuado y con las palabras correctas, el niño te va a entender. Si comunicas en un tono inadecuado, es decir, gritando, con un volumen inadecuado, es decir, con un decibel fuera de lugar, y con palabras inadecuadas, es decir, con insultos, con humillaciones, el niño no va a entender. Y al contrario, va a repetir ese mismo modelo con sus hermanos, si tiene hermanos, o con sus primos o con otros compañeritos de la misma forma, porque es el modelo que ha aprendido. Si tú eres consistente y mantienes esto mismo de controlar tu volumen, controlar tu forma, tus palabras, tus gestos, tus actitudes, tu hijo va a entender, va a aprender y vas a lograr comunicarte de una manera diferente. Ahora, si tienes más de un hijo, tendrás que hacer con todos tus hijos lo mismo, de manera individual. Esto es muy importante porque algunos padres tienen la tendencia a llamarle la atención o intentar disciplinar a sus hijos delante de sus hermanos. Eso no se hace. Esto que estoy diciendo funciona con cada niño de manera individual. ¿Y por qué con cada niño? Porque es obvio, cada niño es un individuo, cada niño tiene características diferentes y debemos respetar las diferencias individuales. Y la información que recibe un niño de 2 años no es la misma información que va a recibir uno de 6. Entonces, cuando yo doy una información en grupo, el más chico entiende una cosa, el mediano entiende otra y el mayor entiende otra. En cambio, cuando los tratas de manera individual y tomas a un niño y le dices: ven conmigo, quiero hablar contigo, lo tomas de la mano y te lo llevas a una habitación, o si estás en un lugar público, lo sacas de allí y le hablas cara a cara, frente a frente, en voz baja, el niño va a entender. Y dependiendo de la edad, vas a usar la palabra o las palabras más adecuadas, siguiendo el principio. Mientras más pequeños, les hablas menos. Cuando son más grandecitos, les hablas un poco más, hasta que el niño entienda. Una característica que se utiliza con los púberes y con los adolescentes es pedirles que ellos repitan lo que tú les dijiste. A ver, dime, ¿qué es lo que te acabo de decir? Cuéntame. ¿Qué entendiste?
entonces le pides a tu hijo que te repita en sus palabras. Estamos hablando de púberes y estamos hablando de adolescentes, porque los más chiquititos eso los descoloca. Algunos más grandecitos, 5 o 6 años, son capaces de repetir ciertas cosas, pero no te van a repetir todo. Pero los púberes mayores de 12 años y los adolescentes mayores de 14, 15 años sí son capaces de repetir correctamente y decirle, repíteme, dime qué te acabo de decir. Entonces le podrás corregir si el niño entendió mal o podrás agregarle algo si el niño ha entendido parcialmente. Pero esa es responsabilidad tuya. Tú tienes que comunicar. La comunicación es la base de la educación sin golpes. Comunicar adecuadamente va a lograr que los niños logren entender qué deben hacer y qué no deben hacer. Disciplinarse. Cuando los padres usan los tonos de voz adecuados, las maneras adecuadas, que los niños entiendan la importancia de lo que le estás diciendo, y cuando tú eres consistente, lo haces permanentemente, vas a crear un hábito, no solamente que te va a servir a ti como adulto, vas a crear un hábito con tu hijo, con tu hija, y van a entender la importancia de la comunicación adecuada. Y no te olvides que todo lo que tú haces con tu hijo o con tu hija va a ser replicado, repetido en el contexto de la relación con otras personas, con otros adultos o con personas de su misma edad. Porque los niños repiten. Cuando educas bien a tu hijo, no te olvides, estás educando bien a tu nieto. Se puede educar sin golpes.